La vasta nave de guerra imperial surcaba el espacio como una espada de obsidiana, con su casco escamoso brillando bajo la luz de las estrellas distantes. Dentro de la cámara de mando, Lord Baxor, primer dragón del Imperio Dracari, permanecía de pie con sus enormes garras entrelazadas a la espalda. Sus ojos ámbar, con pupilas verticales que se estrechaban hasta convertirse en rendijas, escudriñaban las pantallas holográficas que flotaban ante él. Las escamas del antiguo dragón brillaban con negros iridiscentes y morados intensos mientras se giraba para dirigirse al consejo reunido alrededor de la mesa circular. La búsqueda ha durado demasiado, retumbó Baxor con voz profunda y resonante. 17 sistemas planetarios, y aún no se ha encontrado el aire adecuado. La llama de la sucesión se debilita. Si no encontramos pronto a alguien que pueda soportarla, toda nuestra civilización se enfrenta a la extinción. Los otros 5 dragones en la cámara se removieron incómodos. Cada uno representaba a una de las grandes casas de los Dracari, una especie que había dominado su brazo galáctico durante milenios. No estaban acostumbrados al fracaso, sobre todo a uno con consecuencias tan nefastas. Lady Serapina, con sus escamas de un azul brillante que parecían capturar y amplificar la luz de la habitación, se inclinó hacia adelante. Quizás deberíamos considerar ampliar nuestros parámetros de búsqueda. Los textos antiguos hablan de una compatibilidad más allá de nuestra especie. Blasfemia, Siseo Lord Dracon, el más anciano de ellos. Sus escamas se habían desvanecido a un gris apagado, pero sus ojos ardían con la misma intensidad que habían tenido durante siglos. La llama solo puede ser llevada por aquellos dignos de nuestro linaje. Y sin embargo, aquí estamos, respondió Baxor, silenciando al anciano con una mirada. 17 sistemas, cientos de mundos, miles de herederos potenciales de nuestros linajes más nobles, y ni uno solo capaz de soportar la llama sin ser consumido por ella. Se giró hacia el navegante de la nave, un dragón más pequeño con escamas de bronce. ¿A dónde nos arrastra la llama ahora? El navegante dudó antes de responder. Un pequeño sistema en el límite del espolón de Orión, sin nada destacable, salvo por una anomalía. El tercer planeta muestra signos de civilización en desarrollo. Sus habitantes lo llaman Tierra. Un bufido desdeñoso provino de Lord Dracon. Primitivos. ¿Qué podrían ofrecer? Baxor entrecerró los ojos mientras estudiaba la representación holográfica del mundo azul verdoso que giraba ante ellos. La llama nos guía por una razón. Fijen rumbo a esta tierra. No tenemos nada que perder investigando. Mientras la nave de guerra imperial alteraba su trayectoria, ninguno de los dragones podría haber anticipado lo que les aguardaba en ese mundo distante, ni cómo cambiaría para siempre el destino de su antiguo imperio. En la tierra, en el pequeño pueblo de Pinewood, enclavado entre las montañas, Ellie Morgan, de 11 años, estaba sentado en el tejado de su hogar de acogida, contemplando las estrellas. La noche era clara y fría, su aliento formaba pequeñas nubes que se disipaban en la oscuridad. Tras él, el sonido de una discusión se filtraba por la ventana del ático. Sus padres adoptivos volvían a pelear, probablemente por dinero, o quizás por él. En realidad, no importaba. Ellie había aprendido hacía tiempo a ignorarlo. Se ajustó la chaqueta desgastada a su delgado cuerpo y se concentró en las constelaciones. La astronomía era su escape, una forma de imaginar algo más allá de este lugar, más allá del ciclo interminable de nuevos hogares y rostros decepcionados. En sus 12 años de vida, había vivido en 7 hogares de acogida diferentes. Este, como todos los demás, era temporal. Algún día saldré, susurró a las estrellas. Encontraré un lugar al que realmente pertenezca. Una estrella fugaz cruzó el cielo, brillante y azul. Ellie la observó con los ojos muy abiertos, pidiendo un deseo en silencio, como siempre. Pero esta estrella era diferente, no se desvaneció. En cambio, pareció crecer, brillar más. Ellie entrecerró los ojos, confundido. No era una estrella fugaz en absoluto. A kilómetros de la superficie terrestre, la nave Dracari entró en la atmósfera, con sus avanzados sistemas de camuflaje activados para evitar ser detectada por la tecnología humana.
Dentro, Lord Baxor se encontraba en la cámara de observación, observando cómo la superficie del planeta aparecía a la vista. La llama atrae con fuerza aquí, observó Lady Serafina, uniéndose a él junto a la ventana. En su mano con garras, sostenía un recipiente cristalino. Dentro, una llama azul blanquecina danzaba y pulsaba, proyectando sombras inquietantes sobre sus escamas. Más fuerte de lo que jamás la había sentido. Baxor asintió con expresión seria. Desplieguen a los buscadores. Si hay una nave compatible en este mundo, debemos encontrarla rápidamente. La llama se debilita con cada ciclo que pasa. A lo largo de la nave, pequeños drones se desprendieron de sus estaciones de acoplamiento y se dirigieron hacia el planeta. Cada uno estaba equipado con sensores específicamente calibrados para detectar la resonancia única que indicaría compatibilidad con la llama de la sucesión. Se dispersaron por el globo, invisibles para los ojos humanos, buscando. En Pinewood, Ellie finalmente apartó la vista de la extraña luz en el cielo. Había desaparecido tras las montañas, pero algo se sentía diferente. El aire parecía cargado, como antes de una tormenta, y un peculiar zumbido le impedía oírlo. Sacudió la cabeza, intentando despejarse. Fue entonces cuando notó la pequeña esfera flotando a pocos metros de distancia. Era del tamaño de una pelota de béisbol, metálica y lisa, con un tenue brillo azul que emanaba de lo que parecía un ojo en el centro. Ellie se quedó paralizado, sin saber si asustarse o fascinarse. La esfera se acercó, la luz azul se intensificó al escanearlo. Ellie sintió un extraño calor que le recorrió el pecho, casi como si lo reconociera. La esfera lo rodeó una y dos veces, y luego se elevó a una velocidad increíble, desapareciendo en el cielo nocturno. «Oye», gritó Ellie, sin querer que se fuera. «¡Espera!». Pero desapareció, dejándolo solo en la azotea, preguntándose si se lo había imaginado todo. En la nave Dracarys, sonaron las alarmas. Los miembros del consejo se reunieron rápidamente mientras los datos llegaban del dron buscador que regresaba. «¡Imposible!». Lord Dracon murmuró, mirando la pantalla holográfica que mostraba a un pequeño niño humano. ¿Un niño primitivo? Debe ser una avería. Baxor estudió las lecturas cuidadosamente. No hay avería. La resonancia es la más fuerte que hemos registrado. La llama responde a este niño. Lady Serafina se acercó al holograma, examinando los rasgos del niño con intensa curiosidad. No parece nada destacable para su especie. Pequeño, incluso. Sin embargo, las lecturas son claras. No podemos confiar el futuro de nuestro imperio a una criatura que no vivirá más de un siglo. Protestó Dracon. Aunque pudiera soportar la llama. Lo cual dudo. ¿De qué sirve un heredero que morirá antes de poder gobernar como es debido? Baxor alzó una mano con garras para pedir silencio. Los textos antiguos hablan de transformación. Si la llama lo acepta, se convertirá en algo más de lo que es ahora. Se giró hacia el comandante de la nave. Prepara un equipo de recuperación. Debemos traer a este humano a la nave para hacerle pruebas. ¿Y si falla?, preguntó otro miembro del consejo. La expresión de Baxor se endureció. Entonces continuaremos nuestra búsqueda. Pero presiento que la llama nos ha traído aquí por una razón. Miró el contenedor cristalino, donde la llama azul blanquecina ahora brillaba con más intensidad que en siglos. Algo en este niño era diferente. Ellie no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la extraña esfera brillante. Finalmente, se rindió y regresó al tejado, con la esperanza de que regresara. La noche se había vuelto más fría, pero apenas lo notó. Su mente estaba demasiado llena de preguntas. No tuvo que esperar mucho. Un suave zumbido llenó el aire, y Ellie levantó la vista para ver no una esfera esta vez, sino tres, descendiendo de las nubes. Lo rodeaban, luces azules que pulsaban al unísono. «Hola», susurró Ellie, con el corazón acelerado, pero la curiosidad superando el miedo. «¿Qué eres?». En lugar de responder, las esferas proyectaron un rayo de luz que lo envolvió.
Ellie sintió que sus pies se separaban del tejado, su cuerpo se volvía ingrávido. Debería haber estado aterrorizado. Pero en cambio, una extraña calma lo invadió. Mientras flotaba hacia arriba, con el pinar haciéndose más pequeño bajo él, Ellie comprendió con perfecta claridad que su deseo se había cumplido. Iba a dejar, no solo este hogar de acogida, sino la tierra misma. El viaje a través de la atmósfera fue un borrón de luz y sensación. Cuando la visión de Ellie se aclaró, se encontró en una vasta cámara como nunca había visto. Las paredes estaban hechas de un material que parecía cambiar y moverse, como escamas que captaban la luz. El techo se arqueaba en lo alto, decorado con lo que parecían mapas estelares, pero mostrando constelaciones que no reconocía. Y allí, observándolo con brillantes ojos ámbar, estaba Lord Baxor. Ellie se quedó boquiabierto. La criatura que tenía delante medía al menos 2,5 metros de altura, con un cuerpo poderoso, vagamente reptiliano, cubierto de escamas negras iridiscentes. Su rostro era alargado, casi como un dragón de cuentos de hadas, pero con una inteligencia que era inconfundiblemente consciente. Llevaba lo que parecía una armadura, hecha de un material que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Bienvenido, joven humano», dijo Baxor, moviendo la boca de una forma que no debería haber podido formar palabras humanas. Sin embargo, Ellie lo entendió a la perfección. «Soy Lord Baxor, primer dragón del Imperio Dracarí». Ellie tragó saliva con dificultad, recuperando la voz. «Soy Ellie Morgan. ¿Eres real?». Un sonido como un trueno lejano retumbó en el pecho de Baxor. «Risa», comprendió Ellie con sorpresa. «Muy real, Ellie Morgan. Tan real como tú». Baxor se acercó, observando al chico con abierta curiosidad. «¿Sabes por qué estás aquí?». Ellie negó con la cabeza, consciente de repente de que otras figuras entraban en la cámara. Más seres con forma de dragón, cada uno con escamas de diferentes colores y patrones. «Posees algo raro», continuó Baxor. «Una compatibilidad con nuestro tesoro más sagrado, la llama de la sucesión. Durante generaciones, ha pasado de gobernante en gobernante, conectándolos con la esencia misma de nuestra civilización. Pero ahora, necesita un nuevo portador, un heredero que pueda continuar». «¿Y crees que soy yo?», preguntó Ellie, con incredulidad evidente en su voz. «Pero solo soy un niño. Un niño humano». Lady Serafina dio un paso al frente, con el recipiente cristalino en sus manos. Dentro, la llama azul blanquecina danzaba con más vigor que antes, casi como si respondiera a la presencia de Ellie. «La llama te ha elegido», dijo, con voz melódica a pesar de su timbre alienígena. «Aún no entendemos por qué, pero su voluntad es clara». Lord Dracon se abrió paso al frente, sus escamas grises opacas bajo la luz de la cámara. «Esto es absurdo. El niño debe ser probado adecuadamente antes de que saquemos conclusiones precipitadas». Baxor asintió lentamente. «Sí, las pruebas tradicionales deben ser observadas». Miró a Ellie, quien de repente parecía muy pequeño entre estos seres enormes. «¿Estás dispuesto, Ellie Morgan? Las pruebas no están exentas de riesgos. Pero si tienes éxito, te convertirás en algo más grande de lo que puedes imaginar». Ellie miró fijamente la llama, sintiendo su extraña atracción. Pensó en la tierra, en el hogar de acogida donde nadie lo quería realmente, en la noche solitaria mirando las estrellas que ahora parecían más cerca que nunca. «¿Qué pasa si fallo?», preguntó en voz baja. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. Finalmente, Baxor respondió con voz solemne. «La llama consume a los incompatibles. No es un proceso suave». «¿Quieres decir que me mataría?», afirmó Ellie, sorprendiendo a los dragones con su franqueza. «Sí», admitió Baxor. «Pero las lecturas preliminares sugieren que tu compatibilidad es excepcionalmente alta. El riesgo, aunque real, es menor para ti que para cualquier candidato que hayamos encontrado». Ellie respiró hondo, mirando a los rostros alienígenas que lo observaban. Debería haber estado paralizado por el miedo, pero en cambio, sintió algo que no había experimentado en años: esperanza.
Ya fuera por la influencia de la llama o por su propio deseo desesperado de pertenecer a algún lugar, Eli tomó una decisión. Lo haré, dijo con firmeza. Haré tus pruebas. La preparación para las pruebas tomó 3 días terrestres. Eli recibió alojamiento a bordo de la enorme nave, que según descubrió se llamaba Dracarat, la llama eterna. La habitación que le asignaron estaba claramente diseñada para un ser mucho más grande que él, pero había sido adaptada apresuradamente con muebles más parecidos a su tamaño. Durante este tiempo, Lady Serafina se encargó de educar a Eli sobre el Imperio Dracarí. Le explicó cómo su civilización se había extendido por 12 sistemas estelares, trayendo orden y conocimiento a incontables mundos. Los Dracarí eran longevos, con una esperanza de vida que se medía en siglos, y poseían una tecnología que a Eli le parecía mágica. La llama de la sucesión es nuestro mayor tesoro, le dijo mientras caminaban por una cámara ajardinada llena de plantas de una docena de mundos diferentes. Contiene la sabiduría colectiva de todos los que la han portado antes. Más que eso, es la fuente de nuestra conexión con el cosmos mismo. Pero, ¿por qué yo?, preguntó Eli, la pregunta que le había estado rondando la cabeza desde su llegada. ¿Por qué elegiría a un humano? Las escamas azules de Serafina brillaron mientras ladeaba la cabeza pensativa. La llama ve más allá de nuestro entendimiento. Quizás reconoce algo en ti que aún no podemos percibir. En la mañana del 4.º día, Eli fue llevado a una vasta arena en las profundidades de la nave. Todo el consejo estaba presente, junto con docenas de otros Dracarí que habían venido a presenciar este evento sin precedentes. Eli se encontraba en el centro, sintiéndose muy pequeño y muy humano entre estos seres antiguos y poderosos. Lord Baxor se dirigió a la asamblea, su voz resonó por la cámara. Hoy, Eli Morgan de la Tierra se enfrenta a los 3 triatletas de sucesión. Si lo logra, será reconocido como el portador de la llama, heredero del trono Dracarí. Se giró hacia Eli. ¿Estás preparado, joven? Eli asintió, con la boca seca por el nerviosismo, pero con la mirada decidida. Estoy listo. Entonces, que comience la primera prueba, anunció Baxor. La prueba de la mente. Una sección del suelo se abrió y de ella surgió una estructura cristalina que parecía una silla. Eli se acercó con cautela. Siéntate, ordenó Serafina. La silla conectará con tus pensamientos. Buscará la cualidad de la sabiduría, la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de comprender las consecuencias que se propagan a través del tiempo. Eli se sentó en la silla, que se ajustó a su tamaño. En cuanto se reclinó, unos arcillos de cristal se extendieron hasta tocarle las sienes. Eli jadeó al ver su mente inundada de imágenes, escenarios que se desarrollaban como sueños vívidos. Vio un mundo devastado por la guerra, con sus habitantes desesperados por recursos. Una flota Dracarí orbitaba sobre él, con las armas preparadas. La solución más simple era la conquista, tomar lo necesario por la fuerza. Pero Eli vio más allá. Vio opciones diplomáticas, intercambios tecnológicos que podrían beneficiar a ambas especies, formas de transformar a los enemigos en aliados. Se le presentaron escenarios tras escenario, cada uno más complejo que el anterior. Eli lo sorteó instintivamente, encontrando caminos que equilibraban la justicia con la misericordia, la fuerza con la compasión. Decisiones que reconocían el valor de la vida en todas sus formas. Cuando la conexión finalmente se rompió, Eli se desplomó hacia adelante, exhausto. La asamblea de Dracarí murmuró entre sí, visiblemente sorprendida. La prueba de la mente ha terminado. Anunció un dragón anciano que sirvió como juez. El candidato ha demostrado una sabiduría que supera su edad. Ha pasado. Los ojos de Lord Draken se entrecerraron con sospecha. La prueba debió de serle simplificada. No lo fue, respondió Baxor con firmeza. Se enfrentó a los mismos desafíos que cualquier heredero Dracarí enfrentaría. Y encontró soluciones que ni siquiera yo había considerado. Eli apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando Baxor anunció. La segunda prueba comenzará. La prueba del corazón. Esta vez, un pequeño pedestal se elevó del suelo.
Sobre él se sentaba una criatura escamosa que parecía un dragón del tamaño de un gato. Parecía herido, con un ala doblada en un ángulo antinatural. Respiraba con dificultad. Este es un Krell, explicó Serapina. Una especie dracónica menor. Este está herido y sufre. La prueba del corazón mide la compasión. Una cualidad es necesaria para gobernar como la fuerza. Ellie se acercó a la pequeña criatura con cuidado. Sus escamas eran de un rojo apagado y siseó débilmente cuando se acercó. Pudo ver el miedo en sus ojos. Un lenguaje universal que entendía bien por experiencia propia. «Oye, pequeño», dijo en voz baja, extendiendo la mano lentamente. «No voy a hacerte daño». El Krell le mordió los dedos, pero Ellie no se apartó. Permaneció quieto, paciente, hasta que la postura defensiva de la criatura se relajó un poco. Con movimientos suaves, examinó el ala herida, encontrando donde se había dislocado. «Creo que puedo ayudar», murmuró, más para sí mismo que para los observadores. «Pero te va a doler un segundo». «Lo siento». Con precisión, Ellie manipuló la articulación, colocando el ala en su lugar. El Krell chilló y mordió la mano de Ellie con tanta fuerza que le hizo sangrar. Pero él no se inmutó ni respondió. En cambio, continuó acariciando la cabeza de la criatura hasta que su respiración se calmó. «Aquí tienes», susurró. «Ya estás mejor, ¿verdad?». Para asombro del dracarí que observaba, el Krell trepó por el brazo de Ellie y se posó en su hombro, emitiendo un sonido parecido a un ronroneo. «La prueba del corazón ha terminado», anunció el juez. «El candidato ha demostrado verdadera compasión, incluso a costa de su propio esfuerzo. Ha superado». Lord Dragon parecía menos escéptico ahora, observando a Ellie con renovado interés. El chico ya los había sorprendido 2 veces. «La prueba final aguarda», declaró Baxor. «La prueba del coraje». La arena se oscureció y el suelo bajo Ellie comenzó a moverse y a cambiar. El Krell voló de su hombro mientras el suelo se transformaba en lo que parecía un estrecho puente que cruzaba un abismo sin fondo. En el otro extremo había un pedestal con una pequeña llama azul danzando sobre él. «Debes cruzar el puente y recuperar una chispa de la llama», explicó Baxor. «El camino te desafiará de maneras que no puedes anticipar. Recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él». Ellie se acercó al puente con cautela. Parecía bastante sólido, aunque era estrecho, apenas lo suficientemente ancho como para que pudiera caminar con normalidad. Respiró hondo y subió. Inmediatamente, el puente comenzó a desmoronarse tras él. Ellie echó a correr, con el corazón latiendo con fuerza mientras los pedazos caían a escasos centímetros de sus pies. A mitad de camino, el puente se movió repentinamente, inclinándose hacia un lado. Ellie perdió el equilibrio y casi se cae al abismo. Se recuperó en el último momento, aferrándose al borde con los nudillos blancos. Mientras se recuperaba, el aire a su alrededor se llenó de susurros, voces que hablaban de sus miedos e inseguridades más profundos. No era querido. No era digno. Estaba condenado al fracaso, tal como había fracasado en conservar a cualquier familia que lo hubiera acogido. Las manos de Ellie temblaban, pero seguía adelante. No era real, él. Murmuró para sí mismo. Sigue adelante. A pocos pasos del pedestal, una figura se materializó ante él. Una réplica perfecta de sí mismo, pero con ojos que ardían de malicia. «También te descartarán», dijo su doble con una voz cargada de veneno. «Una vez que te han usado, no sirves para nada. Una solución temporal. Un sustituto». Ellie dudó, las palabras le hirieron profundamente porque reflejaban sus propios miedos secretos. Pero entonces enderezó los hombros y miró a su doble a los ojos. «Tal vez», admitió. «Pero aún así lo intentaré». Caminó directamente a través de la aparición, que se disipó como humo. Con manos firmes, Ellie tomó la pequeña llama del pedestal y la ahuecó entre las palmas. Estaba fría al tacto, danzando sobre su piel sin quemarle. Al girarse para encarar a la asamblea, el abismo ilusorio se desvaneció,
revelando una vez más el sólido suelo de la arena. Los Dracari guardaron silencio, observándolo con una mezcla de asombro e incredulidad. La prueba del coraje es completado, anunció el juez con voz solemne. El candidato enfrentó sus miedos sin titubear. Había superado las 3 pruebas. Lord Baxor dio un paso al frente, su imponente figura se alzaba sobre Ellie. Pero por primera vez, el chico no se sintió intimidado por el tamaño del dragón. Algo había cambiado durante las pruebas. Una confianza había despertado en él. Ellie Morgan de la Tierra, dijo Baxor, y su voz resonó por toda la cámara. Has demostrado ser digno más allá de toda expectativa. Ha llegado el momento de que te enfrentes a la llama misma. Lady Serafina se acercó con el contenedor cristalino. La llama azul blanquecina del interior ardía ahora con más intensidad que nunca, proyectando sombras danzantes por toda la arena. Abrió el contenedor y la llama se elevó en el aire, flotando como un ser vivo. Si la llama te acepta, explicó Baxor, te transformarás. Tu forma humana se verá mejorada, tu esperanza de vida se extenderá para igualar la nuestra. Te convertirás en el puente entre nuestros mundos, el heredero de un imperio que se extiende por las estrellas. Hizo una pausa. Hablo en serio. Pero la elección debe ser tuyo. Una vez comenzado, no hay vuelta atrás. Ellie miró la llama, luego al Dracari reunido. Pensó en la tierra, en la vida que dejaba atrás. No había nadie allí que lo extrañara de verdad. Ningún lugar que alguna vez se sintiera como en casa. Elijo aceptar la llama, dijo con su joven voz firme y clara. Baxor asintió solemnemente. Entonces acércate, Ellie Morgan. Abraza tu destino. Ellie dio un paso adelante con los brazos extendidos. La llama azul blanquecina flotó ante él por un momento, como si lo estudiara. Luego, con una repentina oleada, se precipitó hacia él, envolviendo su cuerpo en una luz brillante. El dolor fue inmediato y abrumador. Ellie cayó de rodillas, gritando mientras la llama parecía quemarlo por completo, reescribiéndolo a un nivel fundamental. Su piel brillaba desde dentro, vetas de luz se extendían por su cuerpo como una red de estrellas. El Dracari observó un intenso silencio. Muchos habían presenciado el ritual antes, pero nunca con un ser tan diferente a ellos. Algunos, como Lord Dracon, esperaban ver al chico consumido, reducido a cenizas como lo habían sido en el pasado los recipientes incompatibles. En cambio, algo extraordinario ocurrió. Al alcanzar el punto álgido del dolor, la espalda de Ellie se arqueó y de sus omóplatos emergieron lo que parecían ser alas. La espalda de Ellie, y de sus ojos, eran los ojos de los espectros oculares, y en los ojos de los espectros oculares, las pupilas se habían alargado ligeramente, volviéndose más reptiles. Su piel seguía siendo humana, pero ahora tenía una sutil iridiscencia cuando la luz la iluminaba con la precisión adecuada. Con la transformación completa, Ellie se puso de pie. Se sentía diferente, más fuerte, más consciente. Un conocimiento que no era suyo llenó su mente. Historias de mundos que nunca había visto. Idiomas que nunca había oído, pero que de alguna manera ahora entendía. Lord Baxor se acercó a él, arrodillándose en un gesto de respeto que conmocionó a la asamblea. La llama ha elegido. Ante nosotros se encuentra Ellie Morgan, portador de la llama eterna, heredero del Imperio Dracari. Uno a uno, los demás dragones. Se arrodilló, incluso Lord Dracon, aunque su expresión permaneció cautelosa. Ellie los miró a su alrededor. Estos antiguos y poderosos seres ahora se inclinaban ante él, un niño humano que, hace apenas unos días, había estado sentado solo en un tejado, deseando un lugar al que pertenecer. Mientras las alas de energía en su espalda se plegaban contra su cuerpo, haciéndose menos visibles, pero aún presentes, Ellie comprendió que su deseo se había cumplido de una manera que nunca hubiera imaginado. Había encontrado su lugar en el universo, entre las estrellas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó a Baxor, con voz más firme y de alguna manera, más vieja que antes. El primer dragón se levantó, sus ojos ámbar se encontraron con los brillantes de Ellie. Ahora, joven heredero,
comienza tu verdadero viaje. Hay mucho que aprender para ti, y mucho que aprender de ti para nosotros. Juntos, forjaremos un nuevo camino para el Imperio Dracarí. Ellie asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre él. Pero por primera vez en su vida, no lo sintió como una carga. Lo sintió como un propósito. Mientras la asamblea se dispersaba, Lady Serafina se acercó. Él, con sus escamas azules brillando a la luz de la cámara. La transformación es solo el principio, dijo en voz baja. Los desafíos que se avecinan pondrán a prueba incluso la fuerza que la llama te ha dado. ¿Qué desafíos?, preguntó Ellie. La expresión de Serafina se tornó seria. No todos aceptarán un heredero humano, ni siquiera uno transformado por la llama. Y hay fuerzas más allá de nuestro imperio que nos verían caer. Miró a Baxor, quien estaba enfrascado en una conversación con los demás miembros del consejo. Pero esas son preocupaciones para mañana. Esta noche, deberías descansar y dejar que tu nueva forma se estabilice. Mientras Ellie era conducido de vuelta a sus aposentos, ahora los aposentos reales acordes con su nuevo estatus, vislumbró su reflejo en las superficies pulidas que pasaban. El rostro que lo miraba seguía siendo el suyo, pero innegablemente cambiado. Sus ojos brillaban con fuego interior, y había un sutil patrón en su piel que antes no estaba allí, visible solo cuando la luz lo iluminaba con la precisión adecuada. Se preguntó qué le depararía el futuro como heredero de un imperio alienígena, como puente entre dos especies. Él se preguntaba si alguna vez regresaría a la Tierra, o si su destino yacía completamente entre las estrellas. Una cosa era segura, Ellie Morgan había encontrado un lugar al que pertenecía, y eso era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Amaneció en el primer día oficial de Ellie como heredero del Imperio Dracarí. El concepto de amanecer era artificial a bordo del Dracarat, una simulación del ciclo día-noche que la tripulación mantenía a pesar de viajar por la eterna noche del espacio. Ellie permanecía junto a la ventana de sus aposentos, observando las estrellas pasar, experimentando las nuevas sensaciones en su cuerpo transformado. Extendió los brazos, concentrándose en la extraña energía que ahora lo recorría. Las alas de luz azul blanquecina se materializaron, extendiéndose desde sus omóplatos e inundando la habitación con su brillo etéreo. No eran físicas como las alas correosas del Dracarí, sino manifestaciones del poder de la llama, energía formada por su voluntad. Una campanilla anunció un visitante. Entré, llamó Ellie, dejando que las alas se desvanecieran. Lady Serafina entró en la habitación, sus escamas azules que reflejaban la luz artificial de la mañana. El consejo te espera, joven heredero. Tu primera audiencia oficial. Ellie asintió, alisándose el atuendo formal que le habían confeccionado durante la noche. Un traje de tela azul medianoche que parecía brillar como el cielo nocturno, con patrones que evocaban constelaciones entretejidos en la tela. Había sido diseñado para acomodar sus alas de energía si necesitaba manifestarlas. ¿Todavía le sorprende que haya sobrevivido?, preguntó con un deje de desafío en la voz. Los labios de Serafina se curvaron en lo que Ellie llegó a reconocer como una sonrisa. Algunos más que otros. Lord Dracon había sido particularmente contemplativo. Mientras caminaban por los pasillos de la enorme nave, los miembros de la tripulación Dracarí se detuvieron e hicieron una reverencia al paso de Ellie. Era desconcertante que estos seres antiguos y poderosos mostraran tanta deferencia hacia lo que, hace apenas unos días, había sido un niño humano común y corriente. La sala del consejo quedó en silencio al entrar Ellie. 6 pares de ojos reptilianos siguieron sus movimientos mientras ocupaba su lugar a la cabecera de la mesa, un puesto que había permanecido vacante durante demasiado tiempo. Aire, Ellie. Lord Baxor comenzó formalmente. El Consejo se ha reunido para discutir tu presentación oficial ante el Imperio. La noticia de tu ascenso ya se ha extendido por nuestros territorios. Muchos sienten curiosidad. Algunos están preocupados. Dudan de mí porque soy humano, afirmó Ellie con claridad. Dudan de lo que no comprenden, corrigió Baxor, por eso se ha propuesto un recorrido formal por los mundos centrales. La gente debe ver su aire,
presenciar la elección de la llama con sus propios ojos. Lord Dracon, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Antes de que desfilemos con el chico por el imperio, quizás deberíamos asegurarnos de que realmente comprenda lo que ha heredado. Sus escamas grises parecen más apagadas que antes, su edad se nota más prominente. La carga de la llama no es meramente ceremonial. Lo conecta con toda nuestra historia, nuestra conciencia colectiva. ¿Ha accedido ya a estos recuerdos? Todas las miradas se volvieron hacia Eli, quien se revolvió incómodo. Había sentido la presencia del conocimiento de la llama, como una vasta biblioteca fuera de su alcance, pero aún no había aprendido cómo. Para navegarlo. Sí, todavía estoy aprendiendo, admitió. Dracon resopló, una nube de vapor escapó de sus fosas nasales. Como sospechaba, la llama puede haberlo aceptado físicamente, pero la conexión mental sigue sin desarrollarse. Entonces quizás, intervino Lady Serafina, deberíamos empezar por ahí. El heredero Eli debe comulgar con la memoria ancestral antes de presentarse ante el imperio. Baxter asintió lentamente. De acuerdo. La cámara de reflexión estará preparada. Se volvió hacia Eli con expresión solemne. Joven heredero, esto no será fácil. Los recuerdos de innumerables gobernantes Dracari abarcan milenios de historia. La experiencia puede ser abrumadora. Eli cuadró los hombros, con la determinación evidente en sus ojos brillantes. Estoy listo. Quiero entender. La cámara de reflexión se encontraba en lo profundo del corazón de la nave, una habitación esférica cuyas paredes estaban revestidas de cristales similares a los que habían albergado la llama. Eli estaba de pie en el centro, solo salvo por Baxter, quien lo guiaría en el proceso. Despeja tu mente, el primer dragón. Instruido. Siente la llama en tu interior. No es solo poder. Es conocimiento, sabiduría, la experiencia colectiva de todos los que te precedieron. Deja que suba a tu conciencia. Eli cerró los ojos y se concentró en su interior. Podía sentirla, una cálida presencia anidada en su interior, latiendo al ritmo de los latidos de su corazón. Al concentrarse, el calor se extendió, subiendo desde su pecho hasta su cabeza. De repente, su mente explotó con imágenes, sonidos, sensaciones, recuerdos ajenos que inundaron su conciencia como una inundación que rompe una presa. Jadeó, tambaleándose bajo la embestida. Vio el nacimiento de la civilización Dracari en un mundo que orbitaba una estrella gigante roja. Fue testigo del desarrollo de sus primeras naves interestelares, el establecimiento de colonias que se convertirían en los mundos centrales de su imperio. Experimentó las grandes guerras con especies rivales, los periodos de paz y prosperidad que siguieron, las luchas internas por el poder. Más vívidamente, sintió los momentos en que la llama pasaba de un portador a otro, el ritual sagrado que había continuado ininterrumpido durante miles de años hasta ahora. Cuando Eli finalmente abrió los ojos, habían pasado horas. Baxter permaneció, observándolo con una mezcla de preocupación y anticipación. Vi todo. Eli susurró, su voz ronca. Tanta historia. Tantas vidas. ¿Y entendiste lo que viste? Baxter preguntó con cuidado. Eli asintió lentamente. Creo que sí. El imperio no siempre fue un imperio. Creció de un solo mundo, un solo clan de sobrevivientes, después de una gran catástrofe. La llama. Hizo una pausa, las piezas cayeron en su lugar. La llama no es solo un símbolo o una fuente de potencia. Es un fragmento del núcleo original de su mundo local, preservado de alguna manera cuando murió el planeta. Los ojos de Baxter se abrieron de sorpresa. La llama. Pocos comprenden esa verdad tan rápido. La llama es de hecho el corazón de nuestro hogar perdido. Una parte de nuestro origen preservado a través de las edades. Contiene no solo recuerdos, sino la esencia misma de lo que nos hace Dracari. Pero entonces, ¿por qué me aceptaría? No soy Dracari. El primer dragón estuvo en silencio por un largo momento antes de responder. Quizás eso es precisamente por qué. La llama busca renovación, adaptación. Nuestra civilización se ha estancado, ambientada en tradiciones que ya no nos sirven.
Quizás en ti, vio el potencial de cambio. Antes de que Eli pudiera responder, sonó una alarma en todo el barco. La cabeza de Baxor se rompió, su expresión se endurecía en una de las alertas de preocupación. ¿Qué es? Preguntó Eli, ya sabiendo que no podría ser bueno. Estamos siendo aclamados por la flota de defensa imperial. Ha habido un ataque a uno de nuestros mundos fronterizos. La voz de Baxor era sombría. El dominio Krivex ha roto el tratado. Estamos en guerra. El Krivex. Eli revisó sus recuerdos recién adquiridos, encontrando información sobre este adversario de Dracario desde hace mucho tiempo. Una especie militante, insectoide en apariencia, con un sistema de castas rígido y filosofía expansionista. El tratado que había mantenido la paz entre sus imperios había resistido casi un siglo. Se apresuraron al centro de comando, donde el consejo ya se había reunido. Una exhibición holográfica mostró un mundo de la colonia Dracaria, uno de sus ciudades ardiendo. El ataque se produjo sin previo aviso, informó que el comandante de la flota, un dragón con cicatrices de batalla con escalas carmesí. Las bajas civiles son altas. La guarnición de la defensa estaba abrumada en cuestión de horas. ¿Por qué ahora?, exigió Lord Dracon. Los Krivex han honrado los límites durante décadas. Los ojos de Lady Serafina se entrecerraron. Quizás hayan aprendido de nuestra crisis de sucesión. Pueden creernos vulnerables durante esta transición. O han aprendido de mi existencia. Eli dijo en voz baja. Todos los ojos se volvieron hacia él. Un heredero humano. Podrían verlo como un signo de debilidad, desesperación. Baxor asintió sombríamente. Una evaluación lógica. El Krivex interpretaría una desviación tan radical de la tradición como evidencia de inestabilidad interna. Debemos responder con una fuerza abrumadora, insistió Dracon. Muéstreles que la fuerza del imperio permanece sin disminuir. Eli dio un paso adelante, sus ojos transformados brillaban más intensamente cuando la emoción se elevó dentro de él. No, eso es exactamente lo que esperan, para lo que están preparados. El consejo lo miró sorprendido. Dracon resopló indignado. ¿Presumiste que dictarás la estrategia militar, chico? Ustedes que no sabían nada de nuestros amables días. Sé lo suficiente ahora. Eli respondió con calma. La memoria ancestral le había dado ideas que ningún humano podría haber poseído. El Krivex se basa en respuestas predecibles. Sus computadoras tácticas analizan patrones históricos para anticipar los movimientos enemigos. Pero nunca antes habían enfrentado a un humano. Nunca me enfrentó. Se acercó a la pantalla holográfica, estudiando los datos de batalla. Su ataque se centró primero en nuestras instalaciones militares, luego en los centros civiles. Doctrina Krivex estándar. Pero mira aquí. Señaló una sección del planeta que permaneció intacta. Evitaron por completo el complejo del templo. Baxor se inclinó más cerca, los ojos ámbar se amplían con la realización. El santuario ancestral. Aloja artefactos de los primeros días de nuestra expansión. Exactamente, Eli asintió. Los Krivex son pragmáticos a una falla. No ahorrarían un objetivo a menos que tenga valor para ellos. Creo que quieren algo en ese santuario. Algo que vale la pena comenzar una guerra. Un silencio aturdido cayó el centro de comando. Finalmente, Lady Serafina habló. Si esto es cierto, tenemos una oportunidad. En lugar de dividir nuestra flota para contraatacar, podríamos centrarnos en descubrir lo que buscan. Y protegiéndolo, agregó Eli. O usarlo como cebo. Lord Dracon miró de Eli a Baxor. Su expresión en conflicto. El niño piensa como un estratega dracario, admitió a regañadientes. No. Baxor corregido. Una nota de orgullo en su voz retumbante. Él piensa como ni Dracarí ni Krivex. Y esa es su fuerza. El enemigo no puede predecir lo que no entienden. Decisión tomada. El Dracarat alteró el curso, corriendo hacia el mundo de la colonia sitiada. Eli pasó el viaje en una profunda comunión con la memoria ancestral, buscando información sobre el santuario y los tesoros que podría contener que interesaría al Krivex. Cuando llegaron,
tenía su respuesta y un plan. El barco dracario salió del hiperespacio al otro lado de la luna del planeta, usando su masa natural para proteger ellos de la detección inmediata. Ellie se paró en el puente, ahora vestido con armadura especialmente elaborada según sus especificaciones. Ligero y flexible, acomodando su marco humano más pequeño al tiempo que proporciona protección y mejora su conexión con la llama. El artefacto que la búsqueda de Krivex se llama la clave Nexus, explicó al Consejo reunido y los comandantes militares. Según la memoria ancestral, es un dispositivo creado durante las primeras guerras, capaz de establecer una comunicación instantánea a través de vastas distancias, sin pasar por las limitaciones normales del hiperespacio. Dicha tecnología les daría una ventaja táctica significativa, señaló el comandante de la flota. Sus fuerzas podrían coordinarse con una sincronicidad perfecta en múltiples frentes. Exactamente, Ellie asintió. Pero la clave nunca se estabilizó por completo. Por eso fue desmantelado y colocado en un santuario. El Krivex debe creer que pueden tener éxito donde nuestros antepasados fallaron. ¿Cómo propones que procedamos?, preguntó Baxor. El plan de Ellie era audaz. Llevaría a un pequeño equipo a la superficie, entrando en el santuario a través de túneles antiguos conocidos solo con los niveles más altos de liderazgo de Dracario, conocimiento ahora disponible para él a través de la llama. Mientras que la flota principal contrató a las fuerzas Krivex en órbita como una distracción, el equipo de Ellie aseguraría la clave Nexus. Es una serapina protestada demasiado peligrosa. Eres el heredero. Su seguridad debe ser nuestra prioridad. No, Ellie respondió firmemente. Mi deber debe ser la prioridad. La llama me eligió por una razón. Esta es esa razón. Antes de que alguien pudiera discutir más, Ellie manifestó sus alas de energía, la luz blanca azul llena el puente. La vista silenció todas las objeciones. En ese momento, a pesar de su origen humano y su juventud, realmente parecía el heredero de un antiguo imperio. Iré, declaró, su voz llevaba una autoridad más allá de su tendré éxito. Horas después, cuando Ellie condujo a su pequeño equipo a través de los pasajes subterráneos debajo del antiguo santuario, reflexionó sobre cuán completamente había cambiado su vida. Hace una semana, había sido un niño solitario en una azotea, soñando con escapar. Ahora, llevaba el legado de una civilización interestelar sobre sus hombros. Los túneles se abrieron en las cámaras más bajas del Esrine, intacta por el conflicto que se desataba arriba. La arquitectura del templo fue grandiosa, con techos y paredes altos cubiertos de intrincados relieves que representan la historia de Dracari. En su centro se encontraba un pedestal, y sobre él un dispositivo cristalino no más grande que la mano de Ellie, la tecla Nexus. Pero no estaban solos. Un escuadrón de soldados Krivex, los soldados los habían derrotado allí, su insectoide se mueve con precisión mecánica mientras intentaban deshabilitar los antiguos sistemas de seguridad del santuario. Su armadura quitinosa brillaron a Dali en los ojos compuestos de luz del templo fijados en el premio que buscaban. Sostenga, susurró Ellie a su equipo. Déjame probar algo primero. Antes de que alguien pudiera detenerlo, entró en la intemperie, solo y aparentemente vulnerable. Los soldados Krivex inmediatamente entrenaron sus armas sobre él, las mandíbulas haciendo clic en su lenguaje alienígena. Soy Ellie Morgan, anunció, permitiendo que sus ojos brillen con el poder de la llama. E ir al Imperio Dracari. Y estás invadiendo. El Krivex dudó, claramente confundido por su apariencia. Ellie había contado con esto, su incapacidad para procesar a un humano como una amenaza que vale la pena tomar en serio. Le dio el momento que necesitaba. Con una oleada de voluntad, pidió el poder de la llama. Sus alas de energía estallaron, y con ellas llegaron zarcillos de fuego blanco que cruzaba el suelo hacia los soldados Krivex. Antes de que pudieran reaccionar, la energía los envolvió, no ardiendo, sino paralizando, bloqueando sus exoesqueletos en su lugar. Ahora, gritó Ellie, y su equipo corrió hacia adelante, asegurando a los invasores congelados. Se acercó a la clave Nexus cuidadosamente. A través de la memoria ancestral,
Entendió tanto su potencial como sus defectos. Con suaves manos, lo levantó de su pedestal, sintiendo el dispositivo sugurado con potencia latente. El Krivex no pudo haberlo controlado, le dijo a su segundo al mando, un dragón más joven llamado Los. La clave responde a la llama. Por eso nunca fue armado. Solo el emperador podría usarla, y hacerlo requería su concentración completa, dejándolos vulnerables. Él los lo miró con un nuevo respeto. ¿Y ahora? Eli sonrió, un plan que se formaba en su mente. Ahora tenemos un heredero que puede pensar de manera diferente. Vamos. Necesitamos volver al barco. La batalla en órbita se había intensificado cuando regresaron. La flota de Dracarys luchó valientemente, pero el Krivex tenía números de su lado. El propio Dracarat había sufrido daños, sus escudos parpadeaban bajo fuego concentrado. Eli se apresuró al centro de comando. La llave Nexus se aferró a sus manos. Lord Baxor giró en su entrada, alivio evidente en su expresión. «Tuviste éxito», observó el primer dragón. «Todavía no», respondió Eli. «Pero lo haré». Colocó la llave en la consola central. «Necesito acceso a nuestra matriz de comunicaciones». «Todo». Comprender amaneció en los ojos de Baxor. Tiene la intención de usar la clave. No como fue diseñado, explicó Eli rápidamente, pero reutilizó. El Krivex lo quería para la comunicación táctica instantánea. ¿Qué pasa si en su lugar, lo usamos para transmitir en todas las frecuencias simultáneamente, directamente en su red de comandos? Serafina, que se había unido a ellos, parecía preocupada. ¿Qué transmitirías? La verdad, dijo Eli simplemente. Sobre la llama, sobre el artefacto, sobre mí. El Krivex atacó porque creían que el imperio se estaba debilitando. Voy a mostrarles lo equivocados que están. Las modificaciones tomaron minutos preciosos, durante los cuales la batalla continuó enfureciendo. Eli trabajó febrilmente, guiado por su intuición humana y el antiguo conocimiento de la llama. Cuando finalmente conectó la llave Nexus a los sistemas del barco, colocó sus manos sobre ella y cerró los ojos. Ahora susurró. La clave se activó, brillando con la misma energía blanca-azul que las alas de Eli. A lo largo de la flota Krivex, los sistemas de comunicación de repente no llevaban sus propios datos tácticos, sino una transmisión inesperada. La imagen de un niño humano con ojos brillantes y alas de energía pura, que les habla directamente en su propio idioma. Soy Eli Morgan, portador de la llama eternal, heredero del Imperio Dracario. Su mensaje comenzó. ¿Crees que el imperio se debilitó? Sus tradiciones fallaron. Estabas equivocado. La llama no se ha atenuado. Ha evolucionado, como deben todos los seres vivos. Mientras hablaba, las alas de energía en su espalda se encendieron más, y los zarcillos de llama se extendieron hacia afuera, creando una muestra de potencia que trascendió la mera transmisión visual. De alguna manera, a través de la combinación de la llave y la llama, Eli estaba proyectando no solo su imagen sino su presencia. Este conflicto termina ahora. Retire sus fuerzas. Honra el tratado. Y podremos permitirle regresar a sus territorios sin más pérdidas. Continúe. Y se enfrentará no solo al poder tradicional del Dracario, sino algo nuevo. Algo que no puede predecir o contrarrestar. Y esa era una amenaza que sabían que era verdad. El Krivex ya había sido testigo del absoluto fracaso de su equipo de huelga en el santuario, sus fuerzas derrotadas por tácticas que no podría haber anticipado ningún algoritmo. Uno por uno, los barcos Krivex comenzaron a desconectarse, retirándose del campo de batalla en retiros ordenados. No fue la rendición. Los barcos Krivex comenzaron a retirarse. No fue la rendición. La cultura Krivex no permitía ese concepto. Pero fue el reconocimiento de una realidad estratégica. Esta no fue una batalla que pudieran ganar. Cuando el último barco enemigo había desaparecido en el hiperespacio, estalló una alegría en todo el Dracarat. Eli lanzó su conexión con la llave, de repente agotada. Baxor lo atrapó mientras tropezaba. Has hecho lo que ningún dracario podría haber hecho,
dijo el primer dragón en voz baja. Has traído la paz sin destrucción. No solo la paz, dijo Sarai. Terafina agregó. Sus escamas azules brillan con luz reflejada de la ventana gráfica, donde la flota Dracario ahora orbitó la colonia salvada. Pero la innovación, la clave, reutilizada como la usó, tiene potencial que nunca exploramos. Incluso Lord Dracon, que había sido el más escéptico de la sucesión de Eli, inclinó su cabeza en reconocimiento. La llama eligió sabiamente, admitió. Quizás nuestro futuro requiere algo más que tradición solo. Como el curso de Dracarat estableció la capital imperial, donde Eli finalmente se presentaría formalmente al imperio que ahora ayudó a liderar, encontró un momento tranquilo para estar solo en una ventana gráfica, mirando las estrellas que alguna vez había parecido tan distante de una azotea en la tierra. Encontré donde pertenecía a sí mismo. El comienzo de su viaje. Deja aquí en la pantalla otro video que estoy seguro de que te gustará. En la siguiente historia. Y nos vemos en la próxima historia.